licenciado en Ciencias en Mención Biología de la Universidad de Chile. También hizo un doctorado en Farmacología en la Universidad de Chile, y en su tesis de doctorado estudió la regulación biológica del complejo 1 de la cadena transportadora de electrones mitocondrial en células de cáncer de mama, y a través de este trabajo colaboró en proyectos anillo de investigación, ciencia y tecnología en la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, también en conjunto con la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. El año 2011 fue merecedor de un prestigioso premio, el premio AstraZeneca, en Baltimore, Estados Unidos, y ha publicado en varias revistas internacionales de alto impacto en su área. Después, en sus estudios postdoctorales, se centró en los mecanismos moleculares de la homeostasis de calcio mitocondrial relacionado con patologías como el cáncer, la neurodegeneración, algo que nos interesa mucho a nosotros, el envejecimiento, entre otras también. Y gran parte de esta investigación la realizó en el Lewis Katz School of Medicine en la Universidad Temple en Filadelfia. Y esto le ha permitido presentar sus resultados en importantes conferencias internacionales en Europa y en el mismo Estados Unidos. Y publicar también en revistas de gran prestigio como Cell Report. Él actualmente desarrolla investigaciones, obviamente, dentro de su campo de expertise, que es la mitocondria, ¿cierto? Metabolismo mitocondrial, cáncer, nuevos fármacos asociados a estos procesos regulatorios, y por supuesto también el envejecimiento, que a nosotros nos compete y nos importa mucho. Por lo tanto, dejo con ustedes al profesor Jaña para que nos cuente, más allá del transporte de electrones, el rol de complejos 1 y 2 en el metabolismo del cáncer. Doctor, por favor. Gracias por la presentación. Bueno, quería agradecer primero a Iván, a Sergio y a Marcelo por la invitación a presentar en este ciclo de conferencias. El contacto en realidad me lo hizo el profesor Roberto Bravo del INTA, con el que trabajamos hace muchos años de forma colaborativa. Y bueno, ahora que estoy viviendo en Coyhaique, en la región de Aysén, es un poco más difícil mantener esa colaboración, pero ojalá este tipo de instancias sirvan para poder establecer nuevas redes de colaboración, y de eso se trata, de contarles lo que hago, lo que hacemos en el laboratorio y lo que se está haciendo acá en Coyhaique, en la nueva Universidad de Aysén. Entonces, eh, solo para confirmar, ven bien mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Se ve por si sí, acaso. sí, se ve, Excelente. sí. Bueno, esta charla se llama Más allá del transporte de electrones, el rol del complejo 1 y 2 en el metabolismo del cáncer. Este título me costó elegirlo porque es un título similar al que tengo en mi postulación al Fondesit regular. Porque en los últimos años se ha tratado de entender cómo el metabolismo mitocondrial, ese metabolismo que la gente le hace en quite en pregrado y en posgrado, en esas clases de bioquímica eternas, donde hablamos del ciclo de Krebs, de la cadena transportadora de electrones, todo esa serie de componentes que se relacionan entre sí de forma muy compleja, se están redescubriendo. Desde el año 2000 en adelante, desde que, no, en realidad fines de los 90 y principios de los 2000, cuando yo estaba en pregrado, la mitocondria renació en las investigaciones biomédicas porque se conoció su rol en la muerte celular programada. Y de ahí se empezó a estudiar nuevamente la mitocondria, y ahora se sabe que hay mecanismos que se conocían muy bien, que se pensaba que se conocían muy bien desde los años 50, 60, 70, y ahora se están redescubriendo con otras funciones que son funciones muy importantes. Y voy a hablarles un poco de algunas de esas funciones, bastante poco más bien, pero voy a hablarles de cómo algunas nuevas funciones se pueden relacionar con la investigación que estamos haciendo acá en Coyhaique. Entonces, bueno, yo tengo claro que el centro al que ustedes pertenecen se llama Centro de Investigación en Trombosis, pero lamentablemente el cáncer es una enfermedad que no siempre se asocia al envejecimiento, como las enfermedades neurodegenerativas o cardiovasculares, pero lamentablemente el cáncer está aumentando
en los países que están en desarrollo están aumentando levemente su mortalidad. Y eso, una de las causas principales del aumento de la mortalidad del cáncer en los países que están en camino al desarrollo, no en los países desarrollados, es porque estamos viviendo más. Entonces, hay mucha gente que ahora atribuye como una causa fundamental al aumento de la mortalidad del cáncer, por cáncer, perdón, al envejecimiento. Entonces, aunque no es una enfermedad que está directamente relacionada a los procesos que se estudian cuando se estudia envejecimiento, es una patología que aparece en humanos envejecidos. Entonces, creo que de esa manera, junto con la combinación de nuestros estudios del metabolismo mitocondrial, creo que no es tan deschavetado hablar de cáncer y mitocondria en este ciclo de charlas. Así que, bueno, yo siempre muestro no siempre en realidad, desde que se publicó esta noticia, que fue el 2017, el año 2017, la tercera indicaba que el año 2020 el cáncer iba a ser la primera causa de muerte en el país. En esos años sonaba muy lógico, porque la tasa de mortalidad de cáncer iba subiendo, así raudamente. Ahora, yo tengo que decir que en el año 2020, en Chile, el cáncer aún no es la primera causa de muerte en el país, por suerte. Sí es la primera causa de muerte, son las enfermedades asociadas a procesos cardiovasculares. Y después de eso viene el cáncer. Pero en regiones puntuales del país, el cáncer sí es la primera causa de muerte. Y una de esas regiones es la región de Aysén, que es donde está nuestro laboratorio, donde yo trabajo, que es desde donde estoy hablando ahora. Entonces, eh, para la Universidad de Aysén y para mí en particular, es importante estudiar la fisiopatología del cáncer porque el cáncer es la primera causa de muerte en esta región. También debo decir que es la primera causa de muerte en algunas regiones donde hay minería, mucha minería, como por ejemplo en la región de Antofagasta. En la región de Antofagasta el cáncer también es la primera causa de muerte. Pero si yo tomo, y hay un par de regiones más que no recuerdo exactamente cuáles eran, que también el cáncer es la primera causa de muerte. Pero si tomo promedio nacional de todo el país, no, el cáncer es la segunda causa de muerte. Pero me gusta mostrar esta noticia porque muestra cómo en poco tiempo las predicciones cambian. Hace 3 años, el 2020, se pensaba que iba a ser el año en que el cáncer se transformara en la primera causa de muerte y no pasó. En Chile se gastan aproximadamente en gastos directos de cáncer cerca de 2.100 millones de dólares. Se gastaban, estos datos son del 2016, ahora deben haber subido un poco, excepto este año, porque con el coronavirus las prioridades presupuestarias cambiaron. Pero el sistema público de salud gastaba cerca de 2.100 millones de dólares al año en tratamientos directos, cuidado de pacientes y eh, intervenciones quirúrgicas relacionadas al cáncer. Eso son 1.300 millones de, o sea, perdón, 1.365.000 millones de pesos chilenos. Y si se hacen una idea, la gratuidad universal que se persiguió desde el año 2011 en adelante por los estudiantes tanto de educación media como de la educación superior, la gratuidad universal debería costar cerca de 3.578 millones de dólares. Esto estamos hablando con los precios de las carreras del 2016, ahora que está todo más caro, probablemente el número subió. Entonces estamos hablando que los gastos médicos de un tipo de patologías, que es el cáncer, es un poco más de la mitad de lo que costaría darle educación gratuita a absolutamente todos los jóvenes de nuestro país. Esto lo pongo como perspectiva para darle una relevancia a lo importante que es buscar soluciones terapéuticas en los tratamientos de esta enfermedad.
Solo para poner en contexto, yo asumo que la mayoría de las asistentes y los asistentes de esta charla saben lo que es el cáncer, pero el cáncer siempre ocurre, o sea, en forma general, es el mismo proceso, es cuando una célula normal, en este caso puse un ejemplo como una célula normal de próstata, sufre un proceso que está representado por esta flecha negra, que es un proceso muy complejo que puede ocurrir de diferentes formas en diferentes tejidos y pasa de ser una célula normal a una célula de cáncer. Y esa célula de cáncer, estoy hablando de una célula de cáncer, comienza a proliferar descontroladamente y se multiplica pudiendo casi siempre formar un tumor. Eh, la mayoría de los problemas que ocurren en la célula eucarionte, en este caso en la célula humana, que descontrolan la proliferación de la célula, voy a poner el puntero, ahí, ocurren en el núcleo. Es decir, hay mucha evidencia que indica que el origen del cáncer, la gran mayoría de las veces, es un origen genético. Sin embargo, también tenemos otros organelos en la célula, por ejemplo, la mitocondria, no es un spoiler esto, porque de eso vamos a hablar. Hay otros organelos en la célula que también pueden tener incidencia en la carcinogénesis, pero hay un consenso científico en general que habla sobre el origen el origen nuclear de las mutaciones que causan cáncer, y en general hay algunos tipos incluso que son germinales, es decir, que son heredables, y de eso quizás vamos a hablar un poco hoy día. Pero esas células se ponen en un contexto de tejido, se puede ver como un tumor pequeñito, porque las células proliferaron. Acá tengo las células normales que están altamente organizadas en un tejido, acá también, y acá se ven unas células que son más bien amorfas, se ponen de color azul para diferenciarlas, y que proliferan de forma desordenada y descontrolada. Y después, las cosas se complican cuando este cúmulo de células empieza a crecer aún más y es capaz de atravesar tejidos que antes eran continuos, ahora rompen su continuidad porque las células de cáncer logran atravesar esa estructura. Entonces, esto, por si acaso estoy simplificando el problema del cáncer de una forma caricaturesca, pero es por honor al tiempo. Por eso estoy simplificando la problemática. Uno de los artículos más citados por los científicos de todo el mundo desde el 2011 es el artículo que se llama algo así como las nuevas características de las células cancerosas, que es de Hanahan y Weinberg, y ellos propusieron en un trabajo del 2002, que no es este, que habían 8 grandes características celulares que caracterizaban a las células del cáncer. Y hasta hace 9 años lanzaron una actualización de ese artículo en que agregaron un par de características más. Probablemente estas todas las aprendieron en su educación de pregrado, o quizá incluso en el doctorado, pero básicamente una célula de cáncer siempre va a cumplir la gran mayoría de estas características, en las que está la evasión de los supresores de crecimiento, la evasión también del sistema inmune, la inmortalidad, es decir, que se replican ilimitadamente, la promoción de la inflamación, la activación de la invasión y la metástasis, la inducción de la angiogénesis, la inestabilidad genómica, eso es muy importante, la resistencia a las células, a la muerte celular, perdón, una señalización para la proliferación sostenida, y la más importante para mí, para nuestro grupo de investigación y para varios investigadores de Chile y el mundo, es esta nueva característica que se empezó a nombrar desde el 2011 y que es la desregulación energética celular. ¿Por qué es importante? Porque Hanahan
Y Weinberg, en esta revisión, por primera vez, en una revisión de este nivel, que debe tener cerca de miles de citas, no sé cuántas exactamente, pero es una referencia para todos los que trabajamos en este tema, es primera vez que se nombra como la desregulación de la bioenergética celular como un tipo de proceso que podría ser atacado para atacar el cáncer. Y eso es nuevo. ¿Por qué? Porque siempre, hasta ahora, los quimioterapéuticos que se han ocupado para la quimioterapia tradicional, que en algunos casos funciona y en la gran mayoría de los casos no, lamentablemente, siempre son estrategias que atacan partes de la síntesis, ya sea de ácidos nucleicos, y algunos son medicamentos que atacan las síntesis de macromoléculas como proteínas o estructuras más complejas como los microtúbulos, y otros pocos atacan procesos más específicos como la diferenciación celular, pero son los menos. La mayoría de los medicamentos anticáncer, la mayoría de las estrategias que no son quirúrgicas, actúan en este proceso, que es el proceso que más activo en el cáncer, que es la proliferación celular. ¿Y cómo? Atacando la duplicación del DNA o su síntesis, desde la síntesis hasta su duplicación. Y eso obviamente tiene consecuencias no solo para las células cancerosas, que se dividen rápidamente, sino que también para células normales, que también se dividen rápidamente. Por ejemplo, las células foliculares del pelo son afectadas por la quimioterapia, el endotelio que recubre el intestino también es afectado por la quimioterapia, algunas células que son, que son las que forman la piel también son afectadas por la quimioterapia. Entonces, al final, cualquier célula que prolifera rápidamente va a ser un blanco para este tipo de medicamentos. Entonces, cuando apareció el metabolismo energético como un nuevo blanco posible para tratar el cáncer, todas las empresas farmacéuticas prendieron las antenas y están mirando atentamente todos los movimientos que se hacen. Hasta ahora todavía no se lanza al mercado ningún medicamento que tenga como blanco el metabolismo energético, pero yo creo que pronto vamos a tener noticias de eso. Cuando yo hablo de metabolismo, hablo de un proceso que básicamente viene de la palabra cambio y cualidad. Es decir, el metabolismo es un proceso cuya cualidad es el cambio. Y siempre nosotros lo aprendimos en nuestras clases como un típico proceso donde hay unas cajitas que son los componentes celulares o son macromoléculas o moléculas un poco más simples, precursores, etcétera, que están unidas por flechitas a otras cajitas. Entonces acá vemos una versión simplificada del metabolismo celular, muy simplificada, donde vemos cómo los azúcares son transformados en energía a través del metabolismo. Sin embargo, el metabolismo obviamente no es como sale en esta diapositiva, sino que es algo más como esto. Sin embargo, esta de hecho no es la versión más complicada, pero la puse porque esta página web de donde saqué esta figura es interactiva, entonces pueden hacer clic en cualquier intermediario metabólico y pueden acceder a sus características, así que está bien buena. Búsquenla en Google por Evans Law. Y nosotros en el laboratorio específicamente nos concentramos en esta área del metabolismo, desde acá, donde está la glucosa. No sé si la resolución de esta transmisión me acompaña como para que vean los detalles, pero acá hay una glucosa, acá hay un montón de intermediarios que no vamos a ver, no nos importa mucho. Acá está el ciclo de Krebs y todos los procesos asociados que nos van a interesar. La mitocondria está como en esta zona, digamos. Por eso yo no hablo mucho del metabolismo mitocondrial como un sistema aislado, porque el metabolismo que ocurre en la mitocondria es un metabolismo que está muy enlazado y sobrelapado con el metabolismo extramitocondrial.
Entonces yo prefiero hablar de metabolismo y mitocondria, no metabolismo mitocondrial, porque no se pueden separar. Entonces, bueno, todos sabemos que esta otra caricatura del metabolismo, que el azúcar que se origina en las plantas y que nosotros comemos en los alimentos, se oxida a CO2 para generar energía y por eso nosotros respiramos oxígeno y excretamos dióxido de carbono. Esto es la versión ya más simplificada que podría existir del metabolismo. No me imagino una versión más simple, el metabolismo aeróbico. Sin embargo, cuando no hay oxígeno, el azúcar pasa por otro proceso y en lugar de formar dióxido de carbono, pasa por un proceso anaeróbico y forma lactato. Esto es algo clásico que todos sabemos, que nos enseñaron probablemente desde el colegio, a mí me lo enseñaron en la universidad también. Entonces, es algo que no debería ser algo nuevo para nadie. Pero la gran diferencia de estas dos vías, aparte del consumo de oxígeno, es que la vía aeróbica, la que usa oxígeno, genera mucha energía, es muy eficiente. Es decir, por una molécula de glucosa puede obtener 36 moléculas de ATP. ATP como la moneda de cambio energético, ATP es igual a energía. Mientras que por la vía anaeróbica, donde no tengo oxígeno y secreto lactato, puedo generar solo 2 ATP, es decir, 17, 18 veces menos energía que por la vía aeróbica. Entonces, yo me puedo preguntar qué tiene esto que ver con el cáncer, porque el cáncer necesita tanta energía, el cáncer anda corriendo maratones como un ser humano. Entonces, la relación con el cáncer apareció, y este tipo de metabolismo apareció por primera vez en los años 30, gracias a las investigaciones de un oncólogo, bioquímico y oncólogo, Otto Warburg, que descubrió que las células cancerosas secretaban, incluso en presencia de oxígeno, eran capaces de secretar lactato. Este descubrimiento le dio el premio Nobel a Otto Warburg y ha sido un sustrato para muchas investigaciones nuevas que se están realizando. Este descubrimiento estuvo, digamos, bajo la alfombra, estuvo como en el closet por varias décadas, yo diría desde los 50 hasta los años 90, pero volvió a surgir con fuerza con los nuevos descubrimientos que se están logrando acerca de la mitocondria. También tengo que decir que el descubrimiento de Warburg ha sido sustrato para muchas teorías pseudocientíficas, o sea, no son teorías, para muchas ideas pseudocientíficas que hablan sobre la acidosis que genera cáncer y que la dieta alcalina puede contrarrestarla. Bueno, de eso si quieren podemos hablar después, pero Otto Warburg no dijo eso en ningún momento, así que les aviso al tiro que cuando vean ese tipo de enunciados como que un científico llamado Warburg descubrió que las células de cáncer son ácidas y el medio básico las mata, bueno, Warburg no dijo eso en ningún momento. Así que háganse la idea. Igual siempre menciono esto porque siempre cuando hablo en público de este tema, siempre me preguntan por la dieta alcalina, cuando es a público general. Entonces ya les adelanto la respuesta. Bueno, como les decía, entonces las células normales incorporan glucosa a través de transportadores de glucosa, que no nos interesan en detalle en este momento, y a través de un proceso llamado glicólisis forman piruvato. ¿Y cuál es la gracia del piruvato? Que el piruvato es capaz de entrar a la mitocondria. Este óvalo es una caricatura de mitocondria. Y en la mitocondria, a través de un proceso que se llama fosforilación oxidativa, que vamos a abreviar como OXPHOS, se transforma en ATP. Sin embargo, Warburg descubrió, y de esto no hay duda, que la glucosa en las células de cáncer entra al medio intracelular, se transforma en piruvato, pero el piruvato no entra a la mitocondria. El piruvato es transformado
a lactato. Toda esta vía, esta que estoy indicando con el puntero, está aumentada en el cáncer y es una vía que no ocupa oxígeno. Incluso si hay oxígeno en el medio, las células de cáncer se pensaba, y Barbour descubrió que las células de cáncer en general no lo usaban y tenían esta vía más activa. Ahora hay bastante evidencia que dice que las células de cáncer de un tumor sólido, por ejemplo, no ocupan el oxígeno y generan lactato simplemente porque no tienen oxígeno, no tienen acceso, porque el tumor tiene una irrigación muy pobre y al tumor no le queda otra que usar esta vía para sobrevivir porque no tiene acceso al oxígeno. Pero Barbour fue el primero que se dio cuenta que la vía glicolítica, que es esta que estoy marcando acá, es la vía principal de generación de energía en el cáncer. Entonces, ahora nosotros sabemos que el azúcar, glucosa, puede generar ATP, pero también puede generar otras cosas, como por ejemplo precursores de ácidos nucleicos, como el DNA y RNA, que son, en el DNA en este caso son como los planos de una casa, ¿cierto? Donde están todas las instrucciones para construir un ser vivo completo. Casi todas las instrucciones. También el azúcar tiene los precursores de los lípidos o grasa, y en este caso, en nuestra metáfora de la casa, sería como el aislamiento. También el azúcar puede participar en la síntesis de precursores de proteínas, y el azúcar también, obviamente, el mismo tipo de moléculas, participa en la síntesis de carbohidratos estructurales, incluso como, no sé, por la celulosa, las plantas, o otros tipos de carbohidratos más complejos. Entonces el azúcar es muy importante, no solo para generar energía, sino que para generar casi todas las estructuras de las células, tanto animales, vegetales y eucariotas en general. El azúcar es muy importante. No es solo el combustible para generar ATP. Y en el cáncer se sabe que las células ocupan mucho azúcar, más azúcar que las células normales, de acuerdo a lo que descubrió Barbour. Y esa característica del cáncer se aprovecha a nuestro favor para los fines diagnósticos. Y se ocupa, por ejemplo, en el tipo de exámenes que se llama escáner PET o tomografía de emisión de positrones, que espero que nadie la conozca de cerca, pero es básicamente una resonancia, un tipo de resonancia magnética nuclear que se hace en pacientes con sospecha de cáncer, y a ellos se les da como contraste azúcar que está marcada radioactivamente. Es una glucosa que tiene un fosfato radioactivo. Entonces esa molécula de azúcar va a brillar en el resonador magnético. Y cuando se incorpora en el paciente esa glucosa marcada, esa glucosa va a ser incorporada en los tejidos cancerosos. Entonces nos permite detectar con alta precisión los tejidos donde tenemos células cancerosas. Y acá podemos ver un caso terrible, de hecho, donde tenemos tumores o tejidos que son brillantes al PET, que están incorporando glucosa muy rápidamente. Podemos verlo en el pulmón, podemos ver en el hígado, incluso en los huesos. Es decir, esto es, bueno, bien terrible. Entonces esta avidez de los tumores por la glucosa puede ser usada para fines diagnósticos. Entonces ya tenemos una característica muy particular del cáncer, que no la tiene el tejido circundante, que es su avidez por la glucosa. Entonces, como les decía, la glucosa, por un proceso que se llama glicólisis, se transforma en piruvato, y eso es aprovechado por la mitocondria para obtener energía. Y esto es importante porque la mitocondria empezó a ser el centro de atención cerca de los años 2000, como les decía al principio, a finales de los 90, a principios de los 2000. Estos son, en el eje Y son los artículos por año, y en el eje X son los años. Si se fijan, a principios de los 70, la mitocondria tuvo como un surgimiento del interés
que fue cuando se descubrió que la síntesis de energía ocurría en las mitocondrias. Ahí aumentaron un poco, a unos cuantos miles, las publicaciones de mitocondrias. Después hubo un plató en que nadie se interesó más en la mitocondria de forma excepcional. Aquí estamos en toda la época genómica de las ciencias biológicas, cuando se puso de moda el genoma humano, y bueno, acá se secuenció el genoma humano, cerca del 2000, pero aquí la mitocondria perdió, no fue el principal interés de los científicos por muchos años. Y después cuando se descubrió que bueno, primero se descubrió que secuenciar el genoma humano no fue la cura a todas las enfermedades y la promesa de vida eterna que prometían en un principio. Y segundo, se descubrió que la muerte celular programada, o apoptosis, que estuvo muy de moda hace unas décadas, era regulada por la mitocondria. Entonces, en ese momento, el interés de los biólogos por la mitocondria aumentó de forma exponencial casi. Y acá puse datos desde el 2019 nomás, porque el 2020 el interés sigue subiendo, pero todavía no termina el 2020, así que por eso no lo puse. Pero bueno, este gráfico lo hice con datos que saqué hace un par de semanas, el 12 de agosto, antes de una clase que tuve que hacer. Puse los términos mitocondrio, que es mitocondria en singular en inglés, o mitocondria, que es el plural, o mitocondrial, y solo en el 2019 se publicaron 20.028 artículos. Y si parto desde la letra A hasta la, bueno, me encontré con Z, pero hasta la letra T, siguiendo en orden alfabético, los temas, las patologías o procesos en los que está involucrada la mitocondria van desde el envejecimiento, y ahí viene el link con estas charlas, el SIDA, el alcoholismo, el Alzheimer, muerte celular, etcétera, etcétera, etcétera. Se fijan ahí esta pérdida de peso, Parkinson, estrés oxidativo, toxicidad, etcétera. Es decir, la mitocondria, afortunadamente y lamentablemente, está relacionada con prácticamente todas las patologías que se nos puedan ocurrir. La mitocondria es un organelo que se enseña siempre con esta figura en los colegios y universidades, en que se ve que es un sistema reticular que tiene, si le hacemos zoom a esta zona, podemos ver que tiene dos membranas, y la membrana interna tiene unas invaginaciones que forman unos pliegues, y la membrana externa rodea la membrana interna. Esto es el mono clásico que se ve en la docencia en general, tanto en los colegios como en las universidades. Sin embargo, también podemos ver que si hacemos una serie de cortes con microscopía electrónica de una mitocondria y hacemos una reconstrucción tridimensional, podemos obtener una especie de tomografía de una mitocondria con un microscopio electrónico, y obtenemos imágenes de este tipo. Esta foto a mí me gusta mucho porque es una mitocondria real que se tomó con una serie de fotos de microscopía electrónica de transmisión, en que se hicieron muchos cortes de la muestra, se hizo la foto, a cada corte se le tomó una foto por microscopía electrónica, y mediante un software se hizo una reconstrucción tridimensional de esta mitocondria y obtenemos esto. Y nos fijamos que es como la mitocondria que se ve en los libros. Es decir, todos los dibujos que nos mostraban, al parecer eran ciertos, porque se ve una doble membrana, se ve la membrana interna con unas invaginaciones. Entonces, hace que podamos volver a creer en la ciencia, porque lo que antes eran solo ideas basadas en teorías, al final se pueden ver. Entonces, esto es como una prueba de que muchas veces las teorías que están basadas en evidencia, las hipótesis basadas en evidencia, pueden cumplirse. Nosotros en el laboratorio no podemos tomar este tipo de fotos porque no tenemos el equipamiento, no tenemos microscopio electrónico de transmisión, ni de barrido, ni tampoco para hacer reconstrucciones tridimensionales, pero en un microscopio confocal se pueden tomar fotos de este tipo, donde, bueno, en azul vemos el núcleo celular, teñido con una sonda fluorescente que tiñe DNA, y en naranjo podemos ver mitocondrias.
Y puse esta foto, no solo porque la tomamos nosotros, sino porque se ven dos morfologías muy interesantes de la mitocondria. Si se fijan, a la izquierda, vemos que las mitocondrias parecen unos tallarines. Son mitocondrias de forma de espagueti, es decir, no son el porotito que se enseñó en el colegio y en la universidad, sino que son más que nada como filamentos. A la derecha podemos ver una célula que tiene las mitocondrias un poco más pequeñas, más cortadas, más fisionadas, y eso está implicado por una serie de procesos que afectan al metabolismo, que no vamos a ver ahora, pero si se fijan, la mitocondria ya no es el porotito que les mostraba previamente en las fotos, sino que es un sistema muy dinámico que puede formar túbulos de diferente longitud y básicamente es una red mitocondrial. No, no es la mitocondria aislada, sino que es una red mitocondrial que es altamente dinámica y está basada en, está regulada, perdón, por una serie de procesos que nos vamos a ver ahora en detalle. Y no puedo evitar mostrarles esta foto que la tomamos hace poco en el laboratorio, acá en Coyhaique, con un microscopio de epifluorescencia, un Leica, que adquirió mi colega, la doctora Carla Basualto. Acá se ve que estamos un poco saturados en los píxeles, pero se ven claramente tres células, estas son dos células, con sus mitocondrias muy fusionadas, muy bonitas, estirándose al igual que todo el cuerpo celular sobre el objeto que usamos para tomar la foto. Estas son células de cáncer de colon, así que voy a hablar un poco más de ellas más adelante. Ya hablando de forma más esquemática, la mitocondria, voy a tratar de apurarme un poco porque para terminar antes de la hora. La mitocondria, como les decía, tiene dos membranas, la membrana externa, que es permeable a casi todo, es decir, pasan iones, pasa agua, pasan proteínas chicas. De menos de 9 kilodalton pasan las proteínas sopladas por la membrana externa. Y por la membrana interna es todo lo contrario. La membrana interna es impermeable a casi todo. Además, la composición lipídica de la membrana interna es diferente, es muy diferente a la membrana plasmática. No tiene colesterol la membrana interna, pero tiene cardiolipina. Entonces la membrana interna es un mundo aparte. Y bueno, encerrado en la membrana interna está la matriz mitocondrial, entre la membrana interna y externa está el espacio intermembrana, y afuera de la membrana externa está el citoplasma. Entonces, esto es para poner el contexto de a dónde llega el piruvato, porque el piruvato, como les decía antes, que viene de la glicólisis, se le suma un grupo químico y la acetilcoenzima y puede entrar a la mitocondria. Y cuando entra a la mitocondria, entra al ciclo del ácido cítrico, o ciclo de Krebs, o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, son sinónimos. Y si se fijan, este ciclo de Krebs es con el que muchos tuvimos pesadillas en nuestras clases de bioquímica. Muchos lo aprendimos de memoria y después se nos olvidó, y algunos también todavía se acuerdan de todos los pasos de este ciclo. Este ciclo ocurre al interior de la mitocondria, y yo quiero destacar en este caso, en el caso de esta charla, lo que más nos importa de este ciclo, y que es la generación de NADH. NADH es el equivalente a... es como el ATP, pero antes de sintetizarse, es decir, es como la energía antes de transformarse en ATP. NADH es una molécula reducida y que tiene alto potencial para reducir a otras moléculas. Entonces es como una chispa que está lista para chocar con otra cosa y reducir la otra cosa. Y también se genera FADH2, que es parecido, pero no es libre, está unido a proteínas. Entonces este NADH, que se genera en tres pasos clave del ciclo de Krebs, que son estos tres pasos enzimáticos, ese NADH se va a entregar a un sistema de proteínas muy sofisticado que se llama cadena transportadora de electrones, que es con lo que trabajamos en el laboratorio, y ese NADH va a entregar sus electrones para que estos electrones recorran el complejo 1 y el 3 y el 4 y puedan ejercer su función.
Esto se los voy a contar en más detalle inmediatamente, pero lo importante es que vean que este NADH, que acá se ve tan chiquitito y poco importante, este NADH es la fuente original del poder reductor de los electrones. Es decir, de acá viene la energía, digamos, la energía libre capaz de hacer los cambios conformacionales en estas proteínas para que las proteínas ejerzan su función. Si se fijan, bueno, este dibujo está bien simplificado, es el clásico, la clásica figura que se saca del Leninger. Leninger fue uno de los descubridores de que este proceso ocurría en la mitocondria a mediados del siglo XX. Y por eso pongo esta figura de ese libro, básicamente en honor a él, a su obra. Entonces el NADH, como les decía, estas son cosas que todos ya sabemos, las repito solo por si acaso. El NADH entrega electrones al complejo 1, el complejo 1 lo entrega a una molécula que se llama ubiquinona, la reduce a ubiquinol, y el ubiquinol entrega electrones al complejo 3, y el complejo 3 entrega electrones al complejo 4 a través de una proteína pequeñita que se llama citocromo C, que también estuvo de moda hace a una década, un poquito menos, por su relación con la muerte celular programada. Entonces, si se fijan, este proceso, el transporte de electrones del complejo 1 al 4, está acompañado de un último paso, que es este, que es que el oxígeno molecular, que es el oxígeno que viene del aire que respiramos, se combina con hidrógeno, toma los dos electrones que vienen del complejo 4 para formar un enlace covalente, dos enlaces covalentes, perdón, y se forma agua. Entonces tenemos todo este proceso metabólico altamente sofisticado. ¿Para qué? Para aceptar, o para hacer que el oxígeno acepte estos electrones y se convierta en agua. Y esta es toda la razón por la que nosotros consumimos oxígeno y no otra. Pero no solo vemos este proceso en el metabolismo mitocondrial, sino que también vemos un bombeo de protones desde la matriz mitocondrial. Hay un bombeo de protones hacia el espacio intermembrana. Y los protones, como todos sabemos, tienen carga positiva. Entonces, como tenemos el complejo 1, 3 y 4 bombeando protones a medida que transportamos electrones, estamos generando una diferencia de potencial eléctrica en la mitocondria. No solo eléctrica, sino que es electroquímica, porque son protones, no solo cargas puntuales, sino que es una diferencia de pH y una diferencia de carga. Entonces estamos generando básicamente una pila, una batería con carga, donde tenemos una carga positiva, muchas cargas positivas, perdón, en el espacio intermembrana, y cargas negativas en la matriz mitocondrial. Y este potencial es aprovechado por una enzima, o sea, un complejo enzimático enorme que se llama complejo 5 o ATP sintasa, que es básicamente como un molinito, un molinillo de agua, un molinillo de viento, es decir, tiene un poro central que bajo ciertas condiciones se abre y todo o sea, siempre está abierto, pero la entrada de protones se regula. Esta entrada de protones va a hacer girar este dominio que mira hacia la matriz mitocondrial, y este giro, que es básicamente, literalmente como un molino que gira a medida que corren protones por él, este giro va a permitir sintetizar ATP a partir de fosfato inorgánico y ADP. Entonces, bueno, esto es como el conocimiento base que hay que tener para entender el rol de complejo 1 y 2 en el cáncer, pero igual se me alargó bastante. Los complejos se llaman complejo 1, 2, 3 y 4 porque literalmente son muy complejos, es decir, no es una proteína, sino que, por ejemplo, el complejo 1 tiene 45 subunidades en algunos organismos, 43 en otras, pero estamos hablando de 45 proteínas distintas que forman un gran complejo mitocondrial. El complejo 2 es un poco más pequeño, pero el complejo 3, 4, el 3, el 4 y el 5 también tienen muchas subunidades. Y nosotros lo que queremos ver en nuestro laboratorio es
cómo el rol de estos dos complejos, acá tengo el complejo 1 y 2, puse esta figura porque se ve acoplado el transporte de electrones al ciclo de Krebs. Por eso puse esta figura en particular. Si se fijan, el ciclo de Krebs tiene una enzima que se llama succinato deshidrogenasa y que es el complejo 2. Entonces, el complejo 2 está cruzado con el ciclo de Krebs y con la cadena transportadora de electrones. Voy a... Sergio, tú me avisas si es que quieres que me apure. Yo creo que voy a Sí, no, quizás como, acelerarme. como consejo solamente por justamente el tipo de público que normalmente tenemos, puedes pasar directamente a cosas más Va propias de la experimental. investigación, claro, claro, porque la mayoría aquí ya tiene una Tengo formación, digamos, en metabolismo básica como para que te puedas desenvolver. excelente. Qué bueno saberlo. Perdonen entonces por No, no te decir esto preocupes, yo estoy tan... re entretenido porque a mí me encanta el metabolismo, pero ya que me Es que pregunta, ese es también... como la orientación, Muchas digamos. gracias por avisar, por decirme, ¿Mm? perdonen nuevamente. Eh, Voy a pasar a una parte un poco más árida entonces. El, en la cadena transportadora de electrones, entonces, hay dos entradas de electrones, que una es el complejo 1 y la otra es el complejo 2, y el complejo 1 es capaz de generar potencial porque bombea protones, y el complejo 2 no genera potencial porque no bombea protones, pero sí es una entrada de electrones. Entonces nosotros, si se fijan acá se ve el circuito de entrada de protones, perdón, de recorrido de protones a través del complejo 1, 3 y 4, y en la parte B podemos ver que tenemos, sacando el complejo 1, tenemos entrada de electrones por el complejo 2, pero el bombeo de protones va por el 3 y el 4. Es decir, nosotros estamos atacando, y ya les voy a explicar cómo, el complejo 1 y 2 porque son la principal entrada de electrones a la mitocondria. Entonces, el complejo 1 es muy sofisticado, no voy a entrar en detalles, pongo esa figura porque encuentro que se ve la complejidad del sistema proteico y se ve muy claro, por eso lo pongo. Pero el complejo 1 tiene como característica que está formado por diferentes módulos, donde ocurren diferentes procesos bioquímicos. Su ensamblaje es muy complejo, tiene muchos pasos y no se conoce en detalle. Pero quiero que se acuerden de este paso, el paso inicial del ensamblaje que usa una proteína que se llama NDU-FAF3. Entonces, esto es lo que puedo decir de complejo 1 estructuralmente, y el complejo 2 es mucho más simple, pero mucho menos complejo, mejor dicho, y esta es la cristalografía que saqué de Leninger, pero voy a usar este esquema que gentilmente diseñó el doctor Roberto Bravo, donde se ve que el complejo 2 también recibe electrones desde el ciclo de Krebs, pasan a la ubiquinona como ubiquinol, y tiene muchas menos subunidades, tiene la subunidad A, B, C y D. Su ensamblaje no nos incumbe ahora, pero es mucho menos complejo que el complejo 1. Y acá podemos ver que el complejo 2 está relacionado con el ciclo de Krebs. Si se fijan, el succinato se transforma en fumarato en el ciclo de Krebs gracias a la actividad del complejo 2. Entonces, por eso el complejo 2 es muy importante, porque está en dos procesos, en la fosforilación oxidativa y en el ciclo de Krebs. Eso hizo que el fondo de sintetización que estamos terminando estuviese centrado en el complejo 2. Entonces nosotros dijimos ya, el cáncer necesita el metabolismo mitocondrial para metabolizar el azúcar, que es un precursor para muchas estructuras celulares que el cáncer puede usar. Entonces, ¿qué pasa si apagamos la subunidad 1? ¿Y qué pasa si apagamos la subunidad 2? Estos por separado, no juntas. Entonces nos hicimos una aproximación molecular, donde usando partículas lentivirales, hicimos líneas estables que sobreexpresaban un RNA interferencia, un shRNA, para el NDU-FAF3, que es el complejo, o sea, perdón, la proteína que ayuda a ensamblarse el complejo 1. Entonces, si se fijan, nosotros lo que hicimos fue eliminar, o sea, no permitir la traducción de esta proteína, de manera que no vamos a tener nada acá. Ninguno de estos pasos estructurales no vamos a tener complejo 1. ¿Por qué? Porque atacamos su ensamblaje desde el comienzo.
Y en el complejo 2, por razones técnicas, usamos una aproximación mucho más simple, que fue disminuir la expresión de la subunidad catalítica de complejo 2. Es decir, la estructura sigue, pero sin actividad. Eso pensábamos nosotros. Entonces, bueno, este experimento muestra que la selección del clon más apropiado, elegimos 2 clones, pero después tuvimos que comprobar que disminuía la presencia del complejo completo. Y eso lo hicimos por inmunoprecipitación. Afortunadamente en el laboratorio tenemos gente que es muy buena para hacer inmunoprecipitaciones, y acá se realizó una inmunoprecipitación contra el complejo 1 y luego detectamos por blot una subunidad que es una subunidad esencial para el complejo 1. Es decir, si esta subunidad no está, significa que no está el complejo 1. Y efectivamente nuestro clon seleccionado, que es este, el 564, aquí podemos ver que no coinmunoprecipita con la subunidad esencial del complejo 1, por lo tanto, al atacar esa proteína de ensamblaje, no tenemos complejo 1. Y con el complejo 2 nos encontramos con la sorpresa de que si disminuíamos la subunidad A, la subunidad catalítica, no el ensamblaje, sino la subunidad donde ocurre la actividad, por razones que todavía no entendemos, no hay complejo 2, no se ensambla. SDHB es una subunidad que solo está si es que el complejo está ensamblado. Entonces atacamos el ensamblaje de ambos complejos. Las razones de por qué eso pasó acá todavía no las sabemos. Esto además fue acompañado de una disminución drástica en la actividad de ambos complejos. Si se fijan, las células que tienen knockdown para el complejo 1, para las unidades de ensamblaje complejo 1, tienen el 20% de la actividad original, su actividad enzimática normal. Esto lo hicimos por un test tipo ELISA. Y el knockdown de complejo 2 también tiene mucha menos actividad. El complejo 2, por lo tanto, nuestro modelo está muy validado como células de cáncer. En este caso son células de cáncer de mama. En este caso. Está muy validado con caracterización bioquímica. Es decir, caracterizamos que estas células no tienen actividad ni niveles proteicos de los complejos que queríamos atacar. Luego quisimos ver a otro nivel el efecto del apagamiento de la expresión de estos genes, y usamos una tecnología que estaba en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Chile, que es el Extracellular Flux Analyzer. Esta es el mejor equipo que yo creo que existe en el mercado mundial, definitivamente, para medir metabolismo mitocondrial. En Chile hay un par, nosotros estamos postulando un Fondequip para tener uno acá en Coyhaique, pero hay uno en Santiago. Y esto básicamente lo que hace es medir el consumo de oxígeno en placas de muchos pocillos. Acá como ejemplo hay una de 24, pero nosotros usamos uno de 96 pocillos. Y lo que hace este equipo es medir el consumo de oxígeno en monocapas celulares que están al fondo del pocillo. No voy a entrar en detalles, pero es un proceso muy preciso, muy rápido, y cambió el paradigma de la medición del metabolismo en 180 grados. Se obtienen datos de este tipo, y no voy a explicar por honor al tiempo, pero básicamente les voy a explicar que nuestros dos modelos, los que carecen de complejo 1, que son los rojos, y los que carecen de tienen menos, en realidad, complejo 2, que son los verdes, tienen menos consumo de oxígeno, tanto de respiración desacoplada, que es la que no sintetiza ATP, como respiración basal, y además tienen menos respiración relacionada a la síntesis de ATP. Entonces, esto es muy importante porque significa que nuestro modelo genético también tiene un efecto funcional. Estos gráficos de barras se calculan desde acá, pero este es el perfil clásico. Salieron muy bien estos experimentos, casi como de libro, pero eso es lo bueno de este equipo, que genera datos de muy buena calidad. Obviamente, cuando uno apaga el metabolismo aeróbico, dice, entonces la célula, ¿cómo sobrevive? Claro, sobrevive gracias a la glicólisis, que es como el reemplazo energético de las células. Entonces medimos también glicólisis, porque este equipo también mide glicólisis. Al apagar el complejo 1 y al apagar el complejo 2, que es el rojo y el verde, respectivamente. Entonces, medimos glicólisis en este equipo, ¿y qué descubrimos? Que al parecer no estamos inventando la rueda, y claro, al apagar el metabolismo mitocondrial, ¿qué encendemos? La glicólisis, es decir,
La glicólisis aumenta casi el doble, tanto en el knockdown de complejo 1, que es el rojo, y en el knockdown de complejo 2, que es el verde. Así que hasta ahora va todo según lo esperado. Esto al apagar el complejo 1 y el complejo 2. Obviamente quisimos ver si en este modelo genético, en realidad es como un modelo de cáncer con modificaciones genéticas, quisimos ver si la proliferación celular cambiaba, y no. La proliferación de estas células, que son células MCF7 humanas de cáncer de mama, que tienen poco complejo 1 y que tienen poco complejo 2, la proliferación es casi idéntica. Entonces, aquí estamos viendo que al parecer el complejo 1 y el complejo 2, al parecer no son la panacea para proponer un nuevo proceso que regule la fisiopatología del cáncer. Entonces seguimos investigando y investigamos primero el ATP total, que es el típico experimento, porque técnicamente es muy fácil hacerlo, medir el ATP celular total de nuestros modelos celulares. Y descubrimos que las células que no tienen complejo 2, a pesar de vivir de lo más bien, de proliferar normalmente, tienen mucho menos ATP total que las células que carecen de complejo 1 y las células wild type. Bueno, estas son negativas para el shRNA. Y esto es muy interesante, nos prendió al tiro las luces rojas diciendo ya, el SDHA, la succinato deshidrogenasa, el complejo 2, tiene un rol al parecer más importante de lo que se pensaba. El complejo 2 en realidad sí es complejo. Y luego de esto, vimos que el ATP bajaba en la knockdown de complejo 2. Estoy casi terminando, Sergio, para que no te asustes. Tranquilo, tranquilo, Fabián. Y como vimos que el ATP bajaba mucho en el knockdown de complejo 2, empezamos a estudiar el mecanismo que podía estar atrás de eso. Y para eso usamos un clásico experimento, que es la acumulación de tetrametilrodamina a metiléster, o la tetrametilrodamina etil-éster. Nosotros usamos TMRE específicamente, pero es prácticamente igual, que se basa en la acumulación por carga en organelos que tienen carga eléctrica. La tetrametilrodamina tiene una carga positiva en este nitrógeno, esta también, son casi iguales, y eso permite que al ser lipofílicas se acumule dentro de las mitocondrias, porque gracias a la actividad de la fosforilación oxidativa, quedan las mitocondrias con carga negativa. Y eso permite que este tipo de moléculas se acumulen dentro de las mitocondrias, solamente dentro de las mitocondrias, o en mucha mayor medida. Y además, como es fluorescente rojo, permite ser observada en un microscopio de fluorescencia. Entonces, como la acumulación de esta sonda es proporcional a la carga eléctrica de la mitocondria, nosotros podemos, por microscopía de fluorescencia, inferir cuál es el potencial mitocondrial de diferentes tipos celulares bajo diferentes condiciones. Entonces, nosotros esperábamos que las células que no tuvieran complejo 1 o 2 tuviesen menos potencial. ¿Por qué? Porque estoy teniendo menos flujo de electrones, por lo tanto hay menos flujo de protones también. Y nos encontramos con la lamentable sorpresa que nos hizo todo difícil, porque nos cambió todo, que al cuantificar la cantidad de tetrametilrodamina en las mitocondrias de las células que no tienen ni complejo 1 o complejo 2, para empezar, las que no tienen complejo 1 no tienen ninguna diferencia en el potencial mitocondrial. Y para empeorar las cosas, las que son carentes de complejo 2 tienen mayor potencial. Esto obviamente nos puso de cabeza porque iba en contra de nuestra hipótesis. Tuvimos que cambiar la hipótesis de todo lo que estábamos escribiendo en el momento y no sabíamos cómo explicarlo. Luego concluimos que es probable que lo que estaba pasando aquí en este proceso es que la ATP sintasa está funcionando de forma inversa, es decir, está gastando ATP para mantener el potencial, pero ¿por qué acá es mayor? Aún no lo sabemos. Entonces quisimos probar, al ver que el potencial no cambiaba, no cambiaba en un modelo, pero aumentaba en el otro, dijimos ya, entonces si el potencial se mantiene igual o mayor,
los flujos de calcio hacia adentro de la mitocondria deberían ser iguales o mayores, porque es sabido que el calcio mitocondrial se acumula por carga, por el potencial. ¿Y qué pasó? Lo peor, que encontramos que el flujo de calcio, esto de aquí sacamos los datos, pero las barras son la cuantificación, nos fijamos que las células que tienen menos complejo 1 y menos complejo 2 tienen menor flujo de calcio hacia adentro de la mitocondria. Entonces, aquí apareció un gran problema, porque es sabido y descrito desde hace desde hace décadas, que el calcio se acumula en la mitocondria dependiendo del potencial mitocondrial. Y nosotros acá tenemos igual potencial o mayor, pero tenemos menor flujo de calcio. Eso además se ve acompañado de una menor salida de calcio de la mitocondria, porque es un equilibrio, y con un menor contenido de calcio total en las mitocondrias. Es decir, bajamos todo el set point de calcio mitocondrial al apagar dos complejos mitocondriales que no están directamente relacionados con el calcio. Entonces, esta fue la segunda alerta que nos indica que estamos viendo quizás un mecanismo nuevo en el que el calcio puede ser regulado en su entrada a la mitocondria, es decir, la homeostasis de calcio, de una forma independiente de potencial. Y esto lo publicamos el año pasado, de hecho, en la revista Mitochondrion, que se especializa en mitocondria, y se titula así, como que el complejo 1 y 2 regulan la homeostasis de calcio, pero de forma independiente al potencial mitocondrial. Esto además lo comprobamos operacionalmente, estimulando estas células con estímulos que aumentan el calcio citosólico e inducen muerte celular mediado por la liberación de calcio mitocondrial. Quise decir mitocondrial, no citosólico. Entonces agregamos ionomicina, que hace que se libere calcio al citoplasma excesivamente, y ceramida, que también aumenta el calcio en el citoplasma. Y la mitocondria, bajo estos estímulos, lo que hace es absorber ese calcio para proteger a la célula. Pero nuestras células, que son carentes de complejo 1 y 2, las amarillas son las que pusimos ionomicina y las celestes son a las que les pusimos ceramida. Si se fijan, las células que no tienen ni complejo 1 ni complejo 2, o complejo 2 quise decir, tienen menor muerte celular. Es decir, para agregar estos estímulos, el calcio liberado es menor. Por lo tanto, se indujo menos muerte. Por lo tanto, no solo tenemos una caracterización bioquímica de este modelo, sino que operativa. Es decir, sabemos que si ponemos estímulos que liberan calcio mitocondrial, las células, al tener menos calcio, que es el link que hacemos nosotros, liberan menos calcio e inducen menos muerte. Entonces, esto es la prueba de concepto. Es decir, claramente complejo 1 y 2 están relacionados con la regulación del calcio de una forma independiente al potencial. Y para hacerlo un poco más relacionado al fenotipo tumoral, medimos la migración, y aquí, de nuevo, nos dio algo que igual esperamos de cierta forma por la literatura, y que era que las células que carecen de complejo 1 o que tienen menos complejo 1 son mucho más malignas. Y eso ya no es primera vez que se escribe en la literatura. Acá no vemos que son más malignas, pero vemos que migran más las que carecen de complejo 1. Pero las que carecen de complejo 2 migran menos. Acá nos faltó poner el asterisco que muestra la significancia de esta columna, en el paper está, pero las células que no tienen complejo 2 migran mucho menos que las células control. Entonces, esto también nos alertó de que el complejo 2 al parecer sí podría ser un blanco terapéutico en el futuro, para que hay que mirar con más atención. Medimos también la generación de superóxido de la mitocondria con una sonda llamada MitoSOX, y encontramos resultados también desconcertadores, no sé si esa palabra existe, que el complejo 1, las células que no tienen complejo 1 tienen el mismo nivel o menor incluso de generación de superóxido. Eso es súper raro, porque en general cuando uno inhibe el complejo 1, uno tiene mayor generación de superóxido. Pero en este caso, como nosotros no lo estamos inhibiendo, sino que estamos eliminando el nivel de proteína,
tenemos un menor nivel o no hay cambio en el nivel de generación de superóxido. Sin embargo, las células que tienen menores niveles de complejo 2, vimos un aumento de generación de superóxido. Y eso también es raro, porque para generar superóxido de complejo 2 necesitamos las unidades SDHB y SDHC y SDHT. Y nosotros no la tenemos, porque el complejo no se ensambló. Entonces acá nosotros tenemos solamente la apertura de nuevas preguntas que han sido un estímulo para escribir todo un proyecto Fondesit regular, para entender exactamente qué está pasando con cada subunidad del complejo 2, porque al parecer sus 5 subunidades, 4 en realidad, pero hay una que está repetida, sus 4 subunidades tienen diferentes roles, y depende qué subunidad tenga activa y cuál inactiva, para ver si voy a tener un oncogen, o una oncoproteína, o una proteína supresora de tumores. Entonces, bueno, además estamos disminuyendo el calcio mitocondrial, que regula un montón de procesos del metabolismo, que no voy a entrar en detalle. Entonces, bueno, lamento haber hablado tanto rato, la verdad es que se me pasó la hora volando. No les pude contar todo en detalle, pero obviamente estoy disponible para responder preguntas en el futuro o colaborar. Nosotros estamos en la Universidad ISER en Coyhaique, que es esta ciudad que está enclavada entre medio de montañas muy bonitas. El invierno tiene mucha nieve. Esta foto no es de este año, pero este año nevó mucho. Se me cayó un pino en el patio de mi casa por la nieve. Y es muy interesante hacer ciencia desde acá, porque somos los primeros y esperamos ser un polo de atracción para científicos y científicas que estén interesados en hacer ciencias biomédicas, pero no en la zona central, sino que en la Patagonia chilena. Y por último tengo que mencionar a todos los grupos con los que colaboramos. Acá solo falta la Universidad Mayor, que es donde está el Fondap Jero actualmente, pero cuando formé parte de ese grupo estábamos en la Chile. También debo mencionar al Núcleo Milenio de Enfermedades Asociadas a Canales Iónicos, a la Facultad de Medicina de la Chile, al gobierno regional, que nos financia de manera importante, la Universidad de Temple, donde seguimos trabajando muy juntos, y el laboratorio donde hice el postdoc, que fue donde partimos con esta idea. Así que muchas gracias.